¿Quieres casarte conmigo?, preguntó Jake, con la voz temblorosa mientras se arrodillaba en nuestro restaurante italiano favorito. Todo el lugar se quedó en silencio. Debería haber estado llorando de alegría, pero en cambio se me encogió el estómago como una piedra. El anillo, oh Dios, el anillo. Era precioso, un engaste de halo de inspiración vintage con un diamante de talla cojín, delicados detalles Milgrain, una banda de oro rosa. Era absolutamente perfecto, demasiado perfecto, porque había visto este anillo exacto antes, empapelando el feed de Instagram de otra persona durante meses. El feed de Instagram de Sara, su exnovia, que supuestamente le rompió el corazón y desapareció de su vida para siempre. La mujer cuyas fotos juró haber borrado, pero de cuya vida actual siempre parecía saber demasiado. Mientras Jake sostenía ese anillo, esperando mi respuesta con ojos esperanzados, todo lo que podía pensar era: esto no es para mí. Este era el anillo de los sueños de Sara, el que probablemente había llevado en ese mismo dedo antes de que las cosas terminaran entre ellos. No, susurré, y luego más alto. ¡No! Agarré mi bolso y salí corriendo de ese restaurante como si mi vida dependiera de ello, dejando a Jake arrodillado allí frente a 50 desconocidos. Y, sinceramente, esa decisión salvó mi futuro por completo. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Hace 2 años, Jake era todo lo que creía querer en un hombre. Nos conocimos en una cafetería un martes por la mañana lluvioso, cuando se ofreció a compartir su paraguas después de que me atrapara un aguacero sin uno. Era encantador, divertido y parecía genuinamente interesado en conocerme. Nuestra primera cita duró 6 horas porque ninguno de los dos quería que terminara. Recordaba pequeños detalles sobre cosas que había mencionado, me traía mis flores favoritas y me hacía sentir como si fuera el centro de su universo. Durante los primeros meses, honestamente pensé que me había tocado el premio gordo con mi novio. Pero incluso en esos primeros días felices, el fantasma de Sara siempre estaba allí, acechando en nuestras conversaciones como un invitado no deseado. Jake la mencionaba constantemente, generalmente precedido por «mi ex solía» o «Sara siempre decía». Al principio pensé que solo estaba siendo honesto sobre su pasado, lo cual en realidad aprecié, pero luego se volvió extraño. Comparaba restaurantes con lugares a los que la había llevado. Mencionaba que a ella no le gustaban ciertas películas cuando elegíamos qué ver, o contaba historias sobre su relación que se sentían demasiado detalladas y recientes. Cuando le sugería amablemente que quizás hablaba demasiado de ella, se ponía a la defensiva y afirmaba que solo estaba procesando el trauma de lo mucho que ella lo había herido. Pintaba una imagen de Sara como una mujer sin corazón que lo destruyó emocionalmente y lo dejó roto. Dijo que ella había jugado con su mente, lo había ilusionado y luego había desaparecido de su vida sin explicación. Tonta de mí. Sentí pena por él. Pensé que lo estaba ayudando a sanar de ese terrible desamor. Me convencí de que sus constantes referencias a Sara eran solo una prueba de lo dañado que estaba y de cuánto necesitaba a alguien estable y comprensiva como yo. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido que un hombre que no podía pasar una sola semana sin mencionar a su ex probablemente no la había superado, pero estaba tan absorta en ser la chica que podía arreglarlo que ignoré cada una de las señales de alerta que ondeaban frenéticamente frente a mi cara. El santuario de Sara en el apartamento de Jake debería haber sido mi llamada de atención, pero en lugar de eso me retorcía en nudos tratando de ser comprensiva al respecto. Había fotos enmarcadas de ellos juntos todavía en su estantería, no guardadas en una caja como la gente normal hace con los recuerdos de sus ex, sino expuestas como si todavía estuvieran juntos. Cuando le pregunté por ellas después de llevar 6 meses saliendo, Jake afirmó que simplemente no había tenido tiempo de guardarlas y que no era para tanto. Tenía un joyero en su cómoda que más tarde supe que contenía una pulsera que ella le había regalado, la cual todavía usaba a veces cuando pensaba que no me daría cuenta. El libro favorito de ella todavía estaba en su mesita de noche con pequeñas notas que ella había escrito en los márgenes. Guardaba un suéter de ella en su armario que aparentemente olía a su perfume,
y a veces lo sacaba cuando se sentía nostálgico. Pero la peor parte no eran los recordatorios físicos, eran las constantes comparaciones. Sara era, al parecer, una cocinera fantástica, por lo que Jake hacía pequeños comentarios cuando yo quemaba la cena o pedía comida para llevar con demasiada frecuencia. Sara era más aventurera, mencionaba cada vez que yo no quería ir de excursión o probar algún deporte extremo. Sara era más espontánea cuando a mí me gustaba planificar las cosas con antelación. Sara era más relajada cuando yo tenía opiniones sobre a dónde debíamos ir o qué debíamos hacer. Cada cosa sobre mí parecía ser medida contra el estándar de Sara, y de alguna manera siempre me quedaba corta. Lo realmente retorcido es que empecé a intentar parecerme más a ella basándome en estos comentarios. Tomé clases de cocina, me obligué a ser más espontánea, fingí que me gustaban actividades que odiaba, todo porque pensaba que eso era lo que Jake realmente quería. Me convencí de que solo estaba siendo insegura y celosa, que a una novia madura no le importaría el pasado de su novio. Me dije a mí misma que estaba siendo la novia genial y comprensiva, que no hacía exigencias ni creaba dramas. De hecho, me sentía orgullosa de lo tranquila que estaba siendo con toda la situación de Sara. ¡Qué broma! Estaba tan ocupada tratando de demostrar que no era como esas otras chicas que se ponen celosas y controladoras, que ignoré por completo el hecho de que mi novio básicamente me estaba usando como un reemplazo de Sara mientras seguía emocionalmente apegado a la original. Conduje hasta la casa de Melissa, en completo modo de piloto automático. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el volante. Ni siquiera llamé antes. Simplemente aparecí en su puerta a las 9:30 de un martes por la noche, probablemente con cara de haber visto un fantasma. Melissa me echó un vistazo y de inmediato me hizo entrar. Me sirvió una copa de vino y exigió saber qué demonios había pasado, así que le conté todo. La propuesta, el restaurante, la forma en que la cara de Jake se descompuso cuando dije que no, y lo más importante, el anillo. Lo describí con un detalle obsesivo porque algo en él me estaba carcomiendo el cerebro como un parásito. Era este engaste de Halo Vintage, dije, gesticulando salvajemente con mi copa de vino. Diamante de talla cojín, tal vez 2 quilates, banda de oro rosa con todos estos intrincados detalles Milgrain alrededor de los bordes. Parecía hecho a medida, muy caro, y simplemente me detuve, tratando de encontrar las palabras. Me resultaba familiar, Mel, como si lo hubiera visto antes, pero no en mi dedo. Melissa puso esa cara que ya le había visto antes cuando estaba a punto de dar malas noticias, y sin decir una palabra, agarró su portátil. ¿Cómo se llamaba su ex otra vez? ¿Sara qué? ¿Sara Chen? Dije, y mi estómago ya se estaba encogiendo porque podía ver hacia dónde iba esto. Los dedos de Melissa volaron sobre el teclado, abriendo Instagram, escribiendo el usuario de Sara que definitivamente no debería haberme sabido de memoria, pero que sin duda conocía. Se desplazó hacia atrás a través de meses de publicaciones y luego se detuvo. Emma, dijo en voz baja girando el portátil hacia mí. ¿Es este el anillo? Ahí estaba, publicado hace 8 meses con la leyenda «Algún día». El mismo anillo exacto que Jake acababa de intentar ponerme en el dedo. Mismo engaste, misma piedra, todo igual. Había múltiples fotos desde diferentes ángulos, claramente tomadas en una joyería, con Sara entusiasmada sobre cómo era su anillo de ensueño absoluto y cómo lo había estado diseñando en su cabeza durante años. Los comentarios estaban llenos de sus amigos diciendo cosas como «Más vale que Jake tome nota» y «Esto se va a ver precioso en ti». Me quedé mirando esa pantalla sintiendo que toda mi realidad acababa de desplazarse de lado, porque no había literalmente ninguna manera de que esto fuera una coincidencia. Melissa siguió desplazándose y la cosa solo empeoró. No había solo una publicación sobre este anillo, había docenas repartidas a lo largo de varios meses. Sara había documentado todo el proceso de diseño personalizado como si fuera su trabajo a tiempo completo. Había publicado fotos de ella misma en la joyería con el diseñador, mostrando bocetos y renderizaciones CAD de su anillo perfecto. Había compartido primeros planos de diferentes tallas de diamantes, pidiendo a sus seguidores que votaran entre cojín y oval.
Había publicado sobre la elección entre oro blanco y oro rosa, eligiendo finalmente el oro rosa porque era más único y romántico. Incluso había publicaciones sobre los detalles Milgrain específicos que quería, cómo había solicitado diamantes adicionales en el halo y por qué había elegido ese engaste de inspiración vintage en particular. Literalmente, había diseñado el anillo con la ayuda de sus seguidores de Instagram, tratándolo como una especie de proyecto público de preparación para el compromiso. La publicación más condenatoria era de hace 6 meses, una foto de ella llevando el anillo terminado en su mano derecha con la leyenda: «Finalmente pude ver mi anillo de ensueño en persona. No puedo esperar a que alguien especial lo ponga en el dedo correcto algún día». Los comentarios en esa publicación me dieron ganas de vomitar. Sus amigos se estaban volviendo locos, diciendo cosas como: «Jake es tan afortunado de que le hayas diseñado su propuesta» y «más le vale que se dé prisa y use este precioso anillo». Incluso su madre había comentado con emojis de ojos de corazón. Melissa y yo nos sentamos allí en un silencio atónito, desplazándonos por lo que era esencialmente una cronología de 6 meses de Sara diseñando su propio anillo de compromiso y luego, aparentemente, dándoselo a Jake para que le propusiera matrimonio a otra persona. El nivel de planificación, los detalles personalizados, la forma en que había involucrado a toda su red de redes sociales en el proceso. No había absolutamente ninguna manera de que Jake pudiera afirmar que esto era solo una coincidencia o que había elegido de forma independiente algo similar. Este era su anillo, diseñado por ella, para ella, y de alguna manera había terminado siendo ofrecido a mí en lo que se suponía que era el momento más importante de mi relación. «Emma», dijo Melissa finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, «esto es mucho peor de lo que pensábamos». A medida que la realidad de la situación del anillo se asentaba, otro pensamiento horrible me golpeó como un tren de carga. Jake estaba en la quiebra, no solo viviendo de sueldo en sueldo, sino con serios problemas financieros. Durante el último año me había pedido dinero prestado al menos 6 veces diferentes. 500 por aquí para reparaciones del coche, 300 por allá para el alquiler cuando estaba entre clientes, $1,000 cuando su portátil murió y lo necesitaba para trabajar. Era un diseñador gráfico freelance que apenas podía mantener clientes estables, vivía en un estudio con muebles de Facebook Marketplace y comía fideos instantáneos para cenar la mitad de la semana. El hombre me había pedido que dividiéramos la cuenta en nuestras últimas 3 citas, porque las cosas estaban apretadas ahora mismo. Justo el mes pasado, yo había pagado nuestro viaje de fin de semana porque afirmó que sus tarjetas de crédito estaban al límite. Un anillo de compromiso personalizado como el que Sara ya había diseñado costaría fácilmente de $15,000 a $20,000, quizás más. Jake no tenía $1,500 en su cuenta de ahorros y mucho menos 15,000. Lo sabía porque me había mostrado su extracto bancario cuando intentaba refinanciar sus préstamos estudiantiles y necesitaba que yo fuera su aval. Las matemáticas, literalmente, no cuadraban. No había ningún universo en el que Jake pudiera haberse permitido hacer ese anillo a medida, y definitivamente no había ningún escenario en el que pudiera haberse permitido comprarlo 2 veces, una para Sara y otra para mí, lo que significaba que Sara tenía que habérselo dado. Había diseñado su anillo de compromiso perfecto, probablemente esperando que él le propusiera matrimonio, y cuando eso no sucedió por la razón que fuera, simplemente se lo entregó para que se lo diera a mí a la siguiente chica. Todo el asunto me estaba revolviendo el estómago. O Sara era la exnovia más generosa de la historia, o había algo mucho más retorcido en todo esto. Quizás pensó que estaba siendo útil, dándole una forma de proponerle matrimonio a su nueva novia. Quizás estaba tratando de deshacerse de recordatorios dolorosos de su relación. O quizás, y este pensamiento hizo que se me helara la sangre, quizás sabía exactamente lo que estaba haciendo, y esto era algún tipo de juego retorcido que estaban jugando juntos a mi costa. Conocer a la familia de Jake a los 6 meses de nuestra relación debería haber sido un desfile de señales de alerta. Pero estaba tan desesperada por creer que teníamos un futuro juntos que ignoré cada una de las advertencias que su madre me lanzó. La cena fue en su casa, y la madre de Jake
Patricia, había sido educada pero fría desde el momento en que entré. Siguió haciendo pequeños comentarios durante toda la noche que se sentían como pequeños cortes de papel. «Oh, ¿trabajas en marketing? ¡Qué práctico!». Sara estaba estudiando para ser veterinaria, ya sabes, salvando animales y todo eso. Cuando Jake le mostró fotos de nuestras recientes vacaciones, ella las entrecerró y dijo cosas como: «Os veis tan diferentes juntos de cómo se veía Jake con Sara». Ella era más, ¿cómo decirlo?, vibrante. El peor momento llegó cuando estábamos viendo fotos familiares y Patricia sacó este álbum que era básicamente un santuario de la relación de Jake y Sara. Página tras página de ellos en festividades familiares, fiestas de cumpleaños, graduaciones. Sara estaba claramente integrada en esta familia, de una manera que se sentía permanente. Patricia seguía narrando cada foto como si estuviera dirigiendo un servicio conmemorativo. Esta fue la Navidad de hace 2 años. Sara hizo las galletas más hermosas. Y, oh, aquí está la Pascua. Sara siempre traía regalos muy considerados para todos. Cuando intenté cambiar de tema, Patricia me miró con una expresión triste, casi compasiva, y dijo: «¿Sabes, Emma? Eres encantadora, pero eres tan diferente de Sara. Ella fue la que se le escapó, me temo. Algunas personas simplemente están destinadas a estar juntas, y cuando no lo están…». Se interrumpió con un suspiro significativo que me puso la piel de gallina. Jake se había reído torpemente e intentó desviar la conversación, pero el daño estaba hecho. Pasé el resto de esa noche y honestamente el resto de nuestra relación tratando de demostrarle a su familia que era digna de su hijo, que de alguna manera podía estar a la altura de la santificada Sara, que aparentemente caminaba sobre el agua y concedía deseos a los niños pequeños. Ahora, sentada en la sala de estar de Melissa mirando fotos del anillo de compromiso personalizado de Sara, las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza con una claridad brutal. Por supuesto que pensaba que Sara era la que se le escapó, porque probablemente nunca se fue del todo. Salí de casa de Melissa alrededor de la medianoche con la cabeza dándome vueltas y el corazón latiéndome a 1000. Pero en lugar de ir a casa como una persona racional, decidí pasar por el apartamento de Jake. Me dije a mí misma que solo iba a ver si sus luces estaban encendidas, quizás para averiguar si estaba tan devastado por mi rechazo como debería, pero en el fondo creo que sabía que estaba buscando algo más, algo que o bien calmara mis pensamientos paranoicos o confirmara mis peores pesadillas. Jake vivía en un pequeño complejo con aparcamiento asignado y conocía su plaza de memoria después de 2 años de visitarlo. Al entrar en su aparcamiento, mis faros barrieron la familiar fila de coches y fue entonces cuando lo vi. Un Honda Civic plateado con una pegatina distintiva en el parachoques que decía: «Los perros rescatados son mi gente favorita». El coche de Sara. Lo había visto en suficientes fotos de su Instagram como para reconocerlo de inmediato. Además, Jake me lo había señalado una vez, cuando nos la encontramos en una cafetería, y él había hecho algún comentario sobre cómo todavía tenía esa estúpida pegatina. Estaba aparcado justo al lado del destartalado Subaru de Jake, como si perteneciera allí, como si fuera algo habitual. Mis manos empezaron a temblar tanto que apenas podía sostener mi teléfono con firmeza mientras tomaba una foto de la matrícula, aunque ya sabía que era la suya. La marca de tiempo mostraba las 12:17 de la madrugada de un martes por la noche. ¿Qué posible razón inocente podría tener Sara para estar en el apartamento de su exnovio a medianoche en una noche de diario? Especialmente la misma noche en que ese exnovio acababa de proponerle matrimonio a otra mujer con lo que aparentemente era su anillo. Me senté en mi coche durante 20 minutos, mirando las ventanas del apartamento de Jake, tratando de encontrar cualquier explicación que no implicara que los dos hubieran estado en contacto todo este tiempo. Quizás ella acababa de enterarse de la propuesta y había corrido a… ¿qué? ¿Celebrar? ¿Ofrecer sus condolencias? Exigir que le devolviera su anillo. No importaba cómo intentara darle la vuelta, no había
una explicación inocente para este escenario. Las piezas estaban encajando y la imagen que estaban creando era absolutamente devastadora. Conduciendo a casa desde el apartamento de Jake con el coche de Sarah grabado en mis retinas, empecé a hacer los cálculos que debería haber hecho hace 2 años. Jake me había dicho que él y Sarah rompieron unos meses antes de que nos conociéramos, afirmando que ella básicamente le había hecho ghosting y le había roto el corazón. Pero al repasar nuestras primeras conversaciones, me di cuenta de lo vago que siempre había sido sobre la cronología real. ¿Cuándo exactamente habían roto? Nunca me dio una fecha específica, solo referencias vagas a principios de este año o justo antes de conocerte. Me había sentido tan halagada de que este hombre supuestamente desconsolado me hubiera elegido para ayudarle a sanar que nunca presioné para obtener detalles. Pero ahora, sentada en los semáforos en rojo y tratando de no hiperventilar, recordaba cosas que no cuadraban, como el hecho de que supiera demasiado sobre la vida actual de Sarah para alguien que había sido completamente aislado de ella. Mencionaba que ella había conseguido un nuevo trabajo, se había mudado de apartamento o había empezado a tomar clases de yoga, información que no te encuentras por casualidad sobre una ex que supuestamente desapareció de tu vida. Estaban las misteriosas llamadas telefónicas que atendía en otra habitación, afirmando que eran llamadas de trabajo que ocurrían a horas extrañas, la forma en que a veces volvía a casa de reuniones con clientes oliendo a un perfume que definitivamente no era el mío. Cómo de vez en cuando tenía ropa o accesorios nuevos que afirmaba haber tenido desde siempre, pero que yo nunca había visto antes. Los viajes de fin de semana para visitar a su abuela enferma, que nunca parecían involucrar a ninguna abuela según las fotos que compartía. Lo más condenatorio de todo, recordé lo cómoda que parecía Sarah aquel día que nos la encontramos en la cafetería hace 6 meses. No había actuado como alguien que ve a un ex que le rompió el corazón. Había actuado como alguien que estaba interpretando temporalmente un papel, apenas reprimiendo una sonrisa mientras mantenía una conversación educada. Se habían despedido con un abrazo que parecía demasiado familiar, y Jake la había visto alejarse con una expresión que me convencí a mí misma de que era solo nostalgia. ¿Y si nunca habían roto del todo? ¿Y si yo había sido la otra mujer todo este tiempo, demasiado ingenua y confiada para darme cuenta? A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, lo cual no era exactamente una mentira, ya que me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Y pasé todo el día llevando a cabo lo que solo puedo describir como una investigación a gran escala en redes sociales. Empecé con el Instagram de Sarah, pero su cuenta era privada y obviamente no éramos amigas. Sin embargo, Jake nunca había sido particularmente cuidadoso en ocultar sus conexiones sociales, así que revisé a sus seguidores y encontré al menos una docena de amigos en común entre él y Sarah, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo, gente de su antiguo vecindario, toda una red de personas que habrían estado publicando fotos de ellos juntos si realmente estuvieran pasando tiempo juntos. Creé una cuenta de Instagram falsa. Seguí a un montón de gente al azar para que pareciera legítima y luego empecé a seguir a sus amigos en común. La mayoría de ellos tenían cuentas públicas y fue entonces cuando di en el clavo. El compañero de cuarto de Jake en la universidad, Marcus, había publicado docenas de fotos de grupo durante el último año y medio. Fotos de fiestas de cumpleaños, barbacoas, noches de juegos, reuniones festivas. En al menos 8 de estas fotos, tomadas durante el tiempo en que Jake y yo supuestamente éramos exclusivos, estaban Jake y Sarah juntos. No solo en la misma foto de grupo, sino sentados uno al lado del otro, su brazo alrededor de los hombros de ella, la mano de ella en la pierna de él. En una foto de hace solo 3 meses, estaban compartiendo un trozo de pastel en lo que parecía una fiesta de compromiso, dándose de comer en la boca como si fueran la pareja que celebraba. Otra foto de una fiesta de Halloween del año pasado los mostraba con disfraces coordinados, Batman y Catwoman. El tipo de cosa que planeas con tu pareja real, no con tu ex. La foto más reciente era de una fiesta de Nochevieja, publicada mientras Jake y yo supuestamente celebrábamos nuestro mes de aniversario. Allí estaban, Jake y Sarah, besándose a medianoche mientras caía confeti a su alrededor.
La marca de tiempo mostraba que se publicó a las 12:03 de la madrugada del 1 de enero. Recordaba esa noche claramente porque Jake había afirmado que estaba enfermo con una intoxicación alimentaria y no podía verme. Yo había pasado la nochevieja sola en mi sofá, sintiendo pena por mi pobre novio que supuestamente estaba vomitando en su baño, mientras él en realidad estaba recibiendo el año nuevo con sus labios en los de otra mujer. Los comentarios en estas fotos empeoraron todo. Gente diciendo cosas como «sois tan monos juntos» y objetivos de pareja. Nadie los trataba como ex. Todos los trataban como la pareja que aparentemente todavía eran. Cuanto más profundizaba en las cuentas de redes sociales de sus amigos en común, más devastadora se volvía la evidencia. Encontré fotos publicadas por la prima de Jake, Rachel, de lo que ella había titulado como el fin de semana de sanación de Jake y Sarah en Napa, de hace 3 meses. Hace 3 meses. Recordaba ese fin de semana con una claridad cristalina porque Jake me había dicho que necesitaba ir a visitar a su abuela, que estaba en el hospital después de una caída, y se había mostrado tan emocionado al respecto que me ofrecía acompañarlo para darle apoyo. Él había insistido en que necesitaba ir solo porque su abuela no se llevaba bien con los extraños y las visitas familiares eran demasiado abrumadoras para ella. Me sentí tan culpable por siquiera sugerir ir que pasé el fin de semana preparando comida reconfortante para que se la llevara a su pobre y herida abuela. Las fotos que Rachel había publicado contaban una historia completamente diferente. Allí estaban Jake y Sarah haciendo senderismo por viñedos, compartiendo una cena romántica en lo que claramente era un restaurante caro, chocando copas de vino en el balcón de un hotel con vistas al valle. Sarah llevaba un vestido de verano vaporoso y se veía absolutamente radiante, mientras que Jake la abrazaba por detrás de esa manera íntima en que las parejas posan para las fotos. La leyenda decía: muy orgullosa de estos dos por tomarse el tiempo para trabajar en su complicada historia. A veces el amor necesita espacio para volver a crecer más fuerte. La sanación no es lineal. Acta cierre. Segundas oportunidades. Retiro en Napa. Los comentarios eran aún peores. Docenas de personas apoyando su viaje y diciendo cosas como «estáis destinados a estar juntos» y «el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta». La propia madre de Jake había comentado con emojis de corazón y «preciosas fotos, cariño, me alegro mucho de que ambos estéis encontrando la paz». Su madre lo sabía, toda su familia lo sabía. Todos habían estado viendo a Jake y Sarah trabajar en su relación mientras yo desempeñaba el papel de la novia comprensiva, preparándole sopa y dándole espacio para llorar a su supuestamente enferma abuela. Me sentí como una idiota. Mientras yo estaba en casa respetando su emergencia familiar y orgullosa de mí misma por ser tan comprensiva y de bajo mantenimiento, él estaba en una escapada romántica de fin de semana con su ex, aparentemente trabajando para volver con ella mientras me mantenía como una especie de sustituta. Mientras estaba sentada mirando en la tableta, mirando las fotos de la escapada romántica de Jake y Sarah a Napa, la horrible verdad finalmente se cristalizó en mi mente con una claridad tan perfecta y mortal como el veneno. Jake no había estado superando a Sarah durante los últimos 2 años. Había estado manteniendo activamente una relación con ella mientras me usaba como una especie de tapadera o plan de respaldo. Cada cosa de nuestra relación había sido una mentira. La razón por la que sabía tanto sobre la vida actual de ella no era porque estuviera acosando sus redes sociales, era porque todavía estaban juntos. Las misteriosas llamadas telefónicas, las ausencias inexplicables, la forma en que siempre parecía tener información privilegiada sobre sus cambios de trabajo y situaciones de vivienda, todo tenía perfecto sentido ahora. Me había estado engañando con su ex novia durante toda nuestra relación, probablemente tratando de decidir con cuál de las dos quería estar a largo plazo. Y el anillo, Dios, el anillo lo empeoraba todo. Inicialmente había pensado que Sarah se lo había devuelto por despecho o para cerrar un ciclo, pero ahora me daba cuenta de que probablemente se lo había dado esperando que él le propusiera matrimonio a ella.
Ella había diseñado su anillo de compromiso perfecto, lo había compartido con el mundo, había esperado a que él finalmente se comprometiera, y cuando él se lo pidió, probablemente pensó que finalmente estaba listo para hacer oficial su relación. No tenía idea de que él planeaba usar su anillo de ensueño diseñado a medida para proponerle matrimonio a la otra mujer con la que había estado jugando. Sara no era una ex vengativa tratando de sabotear mi relación. Probablemente era tan víctima de la manipulación de Jake como yo. Había entregado sin saberlo el símbolo de su futuro juntos, pensando que se iba a comprometer, solo para que fuera utilizado como un accesorio en la propuesta de él a otra persona. El nivel de traición era asombroso. No solo Jake había estado viviendo una doble vida durante 2 años, sino que había sido tan arrogante y descuidado al respecto que me había propuesto matrimonio con la evidencia física de su engaño. Literalmente había intentado poner el anillo de compromiso de otra mujer en mi dedo y esperaba que yo estuviera agradecida por ello. El hombre me había propuesto matrimonio con un anillo que otra mujer había diseñado para sí misma, probablemente mientras todavía se acostaba con esa misma mujer, y de alguna manera pensó que esta era una forma aceptable de comenzar nuestro matrimonio. Jake apareció en mi apartamento la noche siguiente, golpeando mi puerta como si el edificio estuviera en llamas. Podía oírlo a través de las delgadas paredes incluso antes de llegar a la mirilla. «Emma, vamos, abre. Tenemos que hablar de esto». Cuando finalmente lo dejé entrar, pasó junto a mí hacia mi sala de estar como si fuera el dueño del lugar, pasándose las manos por el pelo y caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Qué demonios fue eso de anoche?», exigió. «Me humillaste completamente delante de todos». La gente estaba mirando, Emma. Tuve que decirle a todo el restaurante que mi novia acababa de rechazar mi propuesta sin ninguna razón. Casi me reí de su audacia. «¿Sin ninguna razón?», dije, cruzando los brazos. «Jake, ese anillo pertenecía a Sara». «Lo sé». Su rostro pasó por una rápida serie de expresiones: sorpresa, pánico y luego esa mirada condescendiente familiar que siempre ponía cuando estaba a punto de hacerme sentir como una loca. «Estás siendo paranoica», dijo, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña teniendo una rabieta. «Solo porque se parezca a algo que crees haber visto en Internet no significa que sea el mismo anillo. ¿Sabes cuántos anillos de estilo vintage existen en el mundo?». Pero esta vez estaba preparada para él. Había impreso capturas de pantalla, organizado mis pruebas, me había preparado para esta conversación exacta. «No es parecido, Jake, es idéntico. Mismo engaste, misma piedra, mismos detalles personalizados. Sara publicó durante meses sobre el diseño de este anillo exacto». Él se burló y levantó las manos dramáticamente. «¿Y qué si le gustaba el estilo? Quizás me inspiré en su gusto. ¿Es eso un crimen? Pensé que apreciarías algo hermoso, pero aparentemente prefieres centrarte en historia antigua en lugar de en nuestro futuro juntos». El gaslighting era magistral, tenía que admitirlo. Me estaba haciendo parecer celosa e irracional mientras se posicionaba como el novio romántico que solo quería hacerme feliz, pero ya no me lo tragaba. ¿Historia antigua? Saqué mi teléfono y empecé a desplazarme por las capturas de pantalla que había guardado. ¿Esto también es historia antigua? Le mostré la foto de su coche junto al de Sara en el aparcamiento de su complejo, con la marca de tiempo de la noche de su propuesta. Su expresión de confianza finalmente se resquebrajó un poco. Jake se quedó mirando la foto en mi teléfono durante un largo momento, y pude ver literalmente cómo las ruedas giraban en su cabeza mientras intentaba encontrar la manera de darle la vuelta a esto. Finalmente, se hundió en mi sofá y se llevó la cabeza en las manos con un suspiro de derrota, como si él fuera la víctima en todo esto. «Vale, de acuerdo, tío», dijo, mirándome con esos ojos de cachorrito que solían derretirme. «Sí, Sara me dio el anillo, pero no es lo que piensas, Emma. Es complicado». «Complicado. La excusa universal de la gente que es pillada haciendo cosas de mierda». «¿Complicado cómo?», pregunté, todavía de pie porque sentarme se sentía demasiado como aceptar su explicación. «Ella diseñó ese anillo cuando estábamos juntos, ¿vale? Y cuando las cosas terminaron entre nosotros, ya no lo quería.
Estaba simplemente en su joyero, este anillo hermoso y caro que nunca volvería a usar. Cuando decidí proponerte matrimonio, no podía permitirme algo tan bonito por mi cuenta. Y ella se ofreció a dejármelo. Dijo que quería que fuera para alguien que lo apreciara. Dijo esto como si fuera la cosa más razonable del mundo, como si yo debiera estar agradecida de que su exnovia hubiera sido tan generosa con sus cosas de segunda mano. Jake, dije lentamente tratando de no gritar, te estás escuchando ahora mismo. Me propusiste matrimonio con el anillo de compromiso de otra mujer, un anillo que ella diseñó para sí misma, esperando que se lo dieras a ella. Se levantó y empezó a caminar de nuevo agitándose. ¿Por qué importa eso? Es un anillo precioso. Quería darte algo especial, algo digno de ti. ¿Hubieras preferido que te propusiera matrimonio con un trozo de basura barata del centro comercial? El hecho de que genuinamente no pudiera entender por qué esto estaba mal me hizo sentir como si estuviera hablando con un extraterrestre. Hubiera preferido que me propusieras matrimonio con un anillo que fuera para mí, dije. Con un anillo que representara nuestra relación, no tu relación con otra persona. Levantó las manos en señal de exasperación. Estás siendo completamente irracional con esto. Sara y yo hemos terminado. Ella está tratando de apoyar nuestra relación dejándome usar el anillo. ¿No puedes ver lo maduro y saludable que es eso? Saqué mi teléfono de nuevo y empecé a desplazarme por todas las capturas de pantalla que había organizado. ¿Maduro y saludable? Dije, mi voz subiendo de tono. Jake, déjame mostrarte cuán madura y saludable es realmente tu relación con Sara. Levanté la primera foto. Él y Sara en la fiesta de cumpleaños de Marcus hace 4 meses, con el brazo alrededor de su cintura. Esto fue tomado mientras supuestamente éramos exclusivos. Sus ojos se abrieron de par en par, pero continué antes de que pudiera interrumpir. Aquí estáis los dos en Halloween, con disfraces a juego. Pasé a la siguiente foto. Aquí está vuestro beso de Nochevieja mientras yo estaba sola en casa porque afirmaste tener una intoxicación alimentaria. El rostro de Jake se puso completamente blanco. Y aquí, dije, mostrando las fotos de Napa, está vuestro romántico fin de semana de sanación con Sara hace 3 meses, mientras me decías que estabas visitando a tu abuela enferma en el hospital. Vi su boca abrirse y cerrarse como un pez boqueando por aire. Emma, puedo explicarlo. ¿Puedes? Interrumpí. ¿Puedes explicar por qué has sido fotografiado con tu supuestamente desconsolada exnovia al menos una docena de veces durante nuestra relación? ¿Puedes explicar por qué tu familia la trata como si todavía fuera parte de la familia? ¿Puedes explicar por qué su coche estaba en tu apartamento a medianoche la misma noche que me propusiste matrimonio con su anillo? Jake se sentó de nuevo pesadamente, y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente derrotado. Su fachada de confianza y encanto se estaba resquebrajando, y debajo de ella solo había un hombre en pánico que había sido atrapado con las manos en la masa. No estábamos, tartamudeó, pero luego se detuvo. Sabía que ya no tenía sentido negarlo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Me miró con una expresión patética, como si esperara que de repente decidiera sentir pena por él. Emma, por favor, tienes que entenderlo. Sara y yo tenemos historia. Hemos estado tratando de resolver las cosas, pero sí te quiero. Te elegí a ti. Te propuse matrimonio a ti. El descaro era impresionante. Incluso atrapado con pruebas abrumadoras, todavía intentaba hacer que esto se tratara de sus sentimientos y sus elecciones, como si yo debiera sentirme honrada de ser elegida por alguien que me había estado mintiendo durante 2 años. La expresión derrotada de Jake se transformó rápidamente en algo más feo, ira mezclada con desesperación, como un animal acorralado que ataca. ¿Sabes qué, Emma? Esta es exactamente la razón por la que Sara y yo funcionamos mejor juntos. Estás siendo completamente irrazonable con todo este asunto. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has estado acosando mis redes sociales, haciendo capturas de pantalla de fotos privadas, violando mi privacidad y la de Sara. Has estado fisgoneando como una especie de detective en lugar de confiar en tu novio. Su voz se volvía más fuerte y agresiva con cada palabra. Te propuse matrimonio. Te elegí a ti.
¿Acaso eso no significa nada? Podría haberle propuesto matrimonio a Sara hace meses, pero no lo hice. Te elegí a ti, Emma. Estaba listo para pasar mi vida contigo, y lo estás tirando todo por la borda por unos celos ridículos sobre historia antigua. Lo miré asombrada, viéndolo intentar darle la vuelta a mí a la tortilla y convertirme en la villana de esta historia. ¿Me la elegiste a mí?, dije incrédula. Jake, me has estado engañando con Sara durante toda nuestra relación. Me propusiste matrimonio con su anillo mientras todavía te acostabas con ella. Eso no es elegirme a mí, es cubrir tus apuestas. Pero él ya estaba en racha, caminando por mi sala de estar como si fuera la parte agraviada. Nunca te engañé. Sara y yo tenemos una relación complicada, sí, pero estábamos trabajando en nuestros problemas. Eso no significa que te estuviera engañando. Estás siendo dramática y paranoica, como siempre. Por eso no podía contarte sobre ella, porque sabía que reaccionarías exactamente así. Y ahí estaba, la obra maestra de gaslighting a la que había estado ciega durante 2 años. Todo era mi culpa. Mis celos, mi paranoia, mi incapacidad para ser la novia genial que no hace preguntas ni tiene límites. Me había estado entrenando todo este tiempo para aceptar menos, para dudar de mí misma, para sentirme agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzara. Tienes razón, dije finalmente, y su rostro se iluminó de esperanza. Estoy siendo dramática. Estoy siendo tan dramática que quiero que te vayas de mi apartamento y no vuelvas nunca. Hemos terminado, Jake, completamente terminado. El rostro de Jake pasó de esperanzado a absolutamente furioso en unos 2 segundos. No puedes hablar en serio, dijo, su voz adquiriendo un tono amenazante que nunca antes había oído. Emma, estás cometiendo un gran error. Nunca vas a encontrar a alguien que te quiera como yo. Sara y yo podemos tener historia, pero tú y yo tenemos un futuro. No lo tires por la borda porque no puedes manejar un poco de complejidad. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Fuera, dije con calma. Sal ahora mismo y no vuelvas a contactarme nunca más. Se quedó allí por un momento como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo realmente. Luego de repente se abalanzó hacia mí como si fuera a agarrarme del brazo. Emma, por favor, solo escucha. ¡Fuera!, grité, lo suficientemente fuerte como para que mis vecinos probablemente lo oyeran. Algo en mi voz debió de llegarle finalmente porque se detuvo en seco, agarró su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Te vas a arrepentir de esto, dijo mientras pasaba a mi lado. Cuando tengas 40 y estés sola, recordarás al hombre que quiso casarse contigo y te darás cuenta de lo idiota que fuiste. Cerré la puerta detrás de él tan fuerte que los cuadros de mi pared temblaron. Luego inmediatamente puse los 3 cerrojos y la cadena. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de pura adrenalina, rabia y algo que se sentía casi como un alivio. Llamé a Melissa antes incluso de sentarme. Se acabó, dije cuando contestó. Necesito que vengas y me ayudes a empacar sus cosas porque las quiero fuera de mi apartamento esta noche. Llegó en una hora con vino, bolsas de basura y ese tipo de furia justiciera que solo las mejores amigas pueden reunir en tu nombre. Pasamos las siguientes 3 horas recorriendo mi apartamento como una operación militar, recogiendo cada rastro de la presencia de Jake, su ropa de repuesto, su cepillo de dientes, los libros que había dejado en mi mesita de noche, la taza de café que siempre usaba, incluso un cargador de teléfono que podría haber sido suyo. Todo fue a cajas que planeaba dejar fuera de su edificio de apartamentos al día siguiente. Mientras empacábamos, bloqueé su número, lo bloqueé en todas las plataformas de redes sociales y bloqueé su dirección de correo electrónico. Melissa me ayudó a cambiar mi contraseña de Netflix e incluso llamó a la recepción de mi edificio para asegurarse de que el nombre de Jake fuera eliminado de la lista de invitados. Durante las siguientes 2 semanas, Jake lanzó lo que solo puedo describir como una campaña a gran escala para volver a mi vida, y como lo había bloqueado en todas partes, tuvo que ponerse creativo. Empezó con mi compañera de trabajo Jessica, enviándome un mensaje de texto durante el almuerzo. Oye, tu novio Jake me contactó en LinkedIn preguntando si podía pasarte un mensaje. Dice que entendiste mal algo y que realmente necesita hablar contigo.
Le mostré el mensaje a Melissa y ambas empezamos a reír porque la idea de que Jake usara LinkedIn como una plataforma de comunicación romántica era tan patética que era casi entrañable. Casi. Luego mi compañera de cuarto de la universidad llamó diciendo que Jake la había encontrado en Facebook y le había enviado un mensaje largo y divagante sobre cómo yo estaba pasando por una mala racha y había recibido malos consejos de amigos que me hacían actuar irracionalmente. Aparentemente le había dicho que habíamos tenido una pelea tonta sobre la planificación de la boda y que solo estaba tratando de disculparse y seguir adelante. La manipulación era magistral. Se posicionaba como el novio paciente y amoroso que lidiaba con el colapso de su novia inestable. Mi entrenadora del gimnasio mencionó que un tipo se le había acercado en el aparcamiento preguntando por mí, afirmando ser mi novio y diciendo que estaba preocupado por mi salud mental. Ese me asustó un poco porque significaba que había estado observando mi rutina, averiguando dónde estaría y cuándo. Pero el intento más exasperante llegó a través de mi propia madre. Jake de alguna manera consiguió su número de teléfono y la llamó directamente, contándole esta elaborada historia sobre cómo yo había mal interpretado algunas fotos antiguas y estaba alejando a todos los que me querían debido a problemas de confianza de mis relaciones pasadas. Mi madre, bendita sea, me llamó inmediatamente después diciendo: «Cariño, ese joven parece muy preocupado por ti. ¿Quizás deberías escucharlo?» Tuve que explicarle toda la situación, incluyendo mostrarle algunas de las pruebas que había encontrado, antes de que entendiera que Jake no era un novio desconsolado tratando de salvar nuestra relación, sino un tramposo manipulador que no podía aceptar la responsabilidad de sus actos. Cada mensaje, cada intento de contacto, solo reforzaba que había tomado la decisión correcta. Un hombre que realmente me amara no estaría tratando de manipular a mis amigos y familiares para que me presionaran a volver con él. Unas 6 semanas después de haber echado a Jake de mi vida, finalmente empezaba a sentirme yo misma de nuevo. Había estado yendo a terapia, saliendo con amigos que había descuidado durante la relación y en general, recordando cómo se sentía no cuestionar constantemente mi propia cordura. Entonces Melissa me llamó un sábado por la mañana con una noticia que era, de alguna manera, completamente predecible y absolutamente exasperante. «No te lo vas a creer», dijo, «pero Jake y Sarah acaban de publicar su anuncio de compromiso en Facebook». De hecho, empecé a reír, lo que probablemente no era la reacción que Melissa esperaba. «¿Hablas en serio? ¿Están comprometidos?» «Se pone mejor», continuó. «La publicación dice que están muy agradecidos por su viaje de crecimiento y autodescubrimiento y cómo han aprendido que el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta». «Ah, ¿y Emma?» «Ella lleva el mismo anillo exacto que intentó darte a ti». Hice que Melissa me enviara capturas de pantalla porque necesitaba ver este desastre con mis propios ojos. Allí estaban, Jake y Sarah, luciendo absolutamente radiantes en lo que claramente era una sesión de fotos de compromiso profesional. La leyenda era una obra maestra de historia revisionista, hablando de cómo habían necesitado tiempos separados para crecer como individuos y cómo eran más fuertes que nunca ahora que habían superado sus problemas pasados. Los comentarios estaban llenos de gente felicitándolos por su hermosa historia de amor y diciendo cosas como: «Siempre supimos que estabais destinados a estar juntos». Lo que realmente me afectó fue ver a la familia de Jake en los comentarios, actuando como si esto fuera lo más natural del mundo. Su madre había escrito: «Qué feliz de que finalmente hayáis encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Bienvenida a casa, Sarah», como si Sarah acabara de regresar de unas breves vacaciones en lugar de supuestamente haberle roto el corazón a su hijo y desaparecido de su vida. Todo el asunto confirmó todo lo que había sospechado. Yo nunca había sido su novia. Había sido su sustituta, su plan de respaldo, la mujer que mantuvo cerca mientras averiguaba cómo recuperar el amor de su vida. Todos esos meses en los que me hizo sentir loca por estar celosa de Sarah, todo el gaslighting sobre cómo estaba siendo dramática e insegura, todo había sido una proyección.
Él había sido el que vivía una mentira y de alguna manera se las había arreglado para hacerme sentir culpable por darme cuenta. Han pasado 8 meses desde el desastre de la propuesta y puedo decir honestamente que rechazar el anillo de Jake fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estoy saliendo de nuevo, lentamente, con cuidado, pero con un nivel de autoconciencia que nunca antes había tenido. Ahora, cuando aparecen señales de alerta, realmente les presto atención en lugar de buscarles una explicación o poner excusas a comportamientos que no me parecen bien. He aprendido a confiar en esa mala sensación en el estómago cuando algo no cuadra, porque resulta que mis instintos estuvieron tratando de salvarme durante 2 años enteros, mientras mi cerebro estaba ocupado convenciéndome de ser la novia genial. Toda la experiencia me enseñó que el amor no debería requerir que ignores problemas obvios o dudes de tu propia realidad. El amor verdadero no implica relaciones secretas, anillos de compromiso prestados o que te hagan sentir loca por hacer preguntas razonables. También me he dado cuenta de cuánta energía estaba desperdiciando tratando de ser otra persona, tratando de ser más como Sara, más comprensiva, más complaciente, menos exigente. La persona adecuada no va a requerir que te hagas más pequeña o que compitas con alguien de su pasado. Te va a elegir de manera clara y completa, sin mantener opciones de respaldo o relaciones complicadas con ex. Todavía pienso en Jake a veces, generalmente cuando veo parejas felices, y recuerdo lo agradecida que estoy de no estar atrapada en un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Esquivé una bala tan masiva que era prácticamente una bala de cañón. ¿Te imaginas si hubiera dicho que sí esa noche? Probablemente estaría planeando una boda ahora mismo mientras mi prometido continuaba su relación secreta con su verdadera novia, o peor, estaría divorciada en un año cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Lo más gracioso es que Jake probablemente piensa que él ganó al final, consiguió a la chica que realmente quería, y yo soy la que lo perdió, pero sinceramente perder a Jake fue como quitarme finalmente una astilla que había estado llevando durante 2 años. El alivio fue inmediato y me cambió la vida. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Crees que hice bien en confiar en mi instinto y huir? ¿O debería haber intentado arreglar las cosas con un hombre que me propuso matrimonio con el anillo de otra mujer mientras mantenía una relación secreta con esa misma mujer? Porque personalmente creo que ese anillo de compromiso salvó mi futuro por completo.